Ya estamos con nuestro invitado de hoy, lo que les anunciaba, un informe de la Universidad Autónoma, un informe socioeconómico de Talca y Linares, que trae, bueno, los importantes temas, los principales, que es el empleo, la educación y también en nuevas dimensiones como la migración, que quizás no se ha estudiado muy a fondo hasta ahora, y lo que pasa también con la conectividad vial, que seguramente se va a tomar la agenda en los próximos años y va a ser quizás una tarea para este gobierno, porque las ciudades están creciendo con el incentivo del mercado fundamentalmente, no con el incentivo de una organización de ciudad. ¿Cómo estás, Guillermo? Bueno, muy bien, agradecido nuevamente por la invitación. Siempre es un gusto, obviamente, estar en vuestro canal y poder tener algún tipo de comunicación con la ciudadanía. Bueno, cuéntame un poco a nivel general de qué se trata este informe, cuál es el foco que le quisieron dar. Bien, este informe tiene una connotación social y económica. Ya. Da cuenta de alguna forma de las características propias de cada territorio dentro de la región. En particular, hemos avanzado en estos estudios con la provincia de Talca y con la provincia de Linares. En tal sentido, se hace un levantamiento de algunas variables que tú ya has nombrado, como producción, empleo, ingresos, y se hace un análisis comparativo territorial, tanto a nivel, digamos, de las últimas cifras, como en términos evolutivos desde el 2010. Y en esto, claramente, se obtiene una relación de matriz producción-insumo que es bastante precaria para la región del Maule. ¿En qué sentido? En que se observa que las actividades productivas que más tienen ocupación dentro del Maule son a su vez las actividades productivas que menos inversión tienen, menos tecnología se aplican a sus actividades productivas y por tanto la productividad, es decir, lo que puede generar la mano de obra que se ocupa en ese tipo de actividades, es bastante baja la productividad. Y eso también da cuenta, consecuentemente, con una productividad baja, que el nivel de ingresos en ese tipo de ocupaciones es muy bajo. Me refiero en particular a lo que es el sector agrícola y al sector comercio. Los dos sectores que tienen una participación del empleo en la región en torno al 50% de todo el empleo regional, son dos sectores económicos que tienen esa condición de una matriz producción-insumo bastante precaria. Me imagino que bueno, la parte de Linares que ahondaron tiene ese foco por el desarrollo de la agricultura, porque podemos ver que ahí las cifras de desempleo son constantes, cercanos a los 2 dígitos. Ajá. De las más altas a nivel nacional. Se explica un poco por eso y me imagino también deben haber salidas para este problema, porque parece que esto, si seguimos bueno, actuando, si las políticas públicas siguen funcionando de la misma forma, si los incentivos también para el sector privado siguen siendo lo mismo, esto no va a cambiar. Claro, efectivamente existe acá una situación que nosotros podemos diferenciar entre lo que es Talca y lo que es Linares. Linares es un territorio mucho más agrícola que la provincia de Talca y por tanto Linares tiene un comportamiento estacional en términos de producción, en términos de empleo y obviamente también las cifras dan cuenta respecto de esa estacionalidad. Por eso que cuando tenemos una época estival como la que nosotros ya estamos ya en pleno proceso, donde luego la cosecha se hace bastante intensa hasta marzo, abril, los niveles de ocupación en Linares mejoran sustantivamente y por tanto las tasas de desempleo llegan a ser bastante bajas, incluso más bajas que el promedio regional y en algunos casos más bajos que el promedio nacional. Sin embargo, en periodos de invierno, obviamente, dado que no está consecuentemente la actividad agrícola siendo una de las actividades principales en funcionamiento, el tema de la tasa de desempleo sube mucho. Y esto hay que darlo cuenta fundamentalmente por ese concepto de estacionalidad. Ahora, cuando hay más desempleo en Linares es porque mucha de la gente que trabaja en el sector agrícola en distintas comunas de la provincia se van luego atraídas hacia la ciudad para buscar algún tipo de empleo, fundamentalmente en el comercio. Y de ahí las cifras de desempleo suben mucho. En cambio, en el caso de Talca, tiene un comportamiento más asociado a los ciclos económicos. Es decir, cuando la actividad económica país crece, a Talca le suele ir bastante bien en empleo y en producción. Y cuando el país decrece, a Talca le suele ir bastante mal en empleo y en producción. Talca, porque, de todas maneras, la cifra de Talca se mantiene siempre bajo el promedio regional, o sea, nacional, perdón. Claro, bajo el nacional. Bueno, en los últimos años esto ha venido fuertemente generándose así,
bajo el promedio nacional, sobre todo en los periodos que son más favorables para la región, aun cuando está muy cerca del promedio nacional, porque Talca representa de alguna manera más un comportamiento de las grandes urbes. O sea, representa más un promedio de las actividades que son, por ejemplo, la construcción, los servicios más complejos como los servicios financieros, las actividades públicas que están concentradas en las capitales provinciales y en este caso Talca como capital regional. Entonces, Talca se ve menos afectado por la estacionalidad, como no es en el caso de Linares, que sí la estacionalidad lo afecta, pero Talca se ve muy afectado por los ciclos económicos. Vemos que las grandes tiendas, por ejemplo, las grandes multitiendas están en la capital provincial fundamentalmente. Sí. Hay salidas, eso es lo que faltaba también, salida. analizar lo de Linares, Sí. porque se mantiene este fenómeno constantemente, a veces 12% incluso Sí. en la ciudad, porque también el informe habla de alianzas público-privadas. Exactamente. ¿Cuál sería el foco correcto? Nosotros siempre lo conversábamos acá con los políticos cuando teníamos el programa previo a las elecciones. Venían candidatos a senador, candidatos a diputado, y era un tema recurrente el del desempleo. ¿Está visto el diagnóstico? ¿Cuál es la salida para que Linares deje de estar tan alto en cesantía? Sí, bueno, una de las cosas que el informe también pretendía es justamente entregar propuestas, porque el diagnóstico, como tú también lo mencionas, parece ser ya bastante claro. Sin embargo, las propuestas no han llegado. El informe, una de las cosas que alude, es la posibilidad de determinar zonas rezagadas socioeconómicas, como podría ser algunas zonas de Linares. No me refiero a la capital provincial de Linares, sino que a otras comunas de la provincia de Linares, como Parral, por ejemplo, Longaví, que podrían ser consideradas como zonas donde se incentive a través de políticas públicas la inversión privada. Porque sin inversión privada, sin mayor capital y tecnología aplicada a procesos, en localidades territoriales donde incluso ya la población está cada vez disminuyendo y está migrando hacia las capitales provinciales y tenemos ahí un territorio vasto que podríamos ocupar, si no hay incentivos para que se inviertan, incentivos me refiero tributarios, incentivo a la contratación, incentivo a la capacitación, incentivo a la creación probablemente tal de empresas, los empresarios la verdad que no van a llegar a invertir a estas zonas. Y sin inversión yo no veo ninguna posibilidad concreta, real, de evitar estas tasas de desempleo tan fuertes en la ciudad de Linares, porque las personas están migrando de las comunidades pequeñas, territoriales de la provincia, hacia la capital. Y esas comunidades están quedando incluso sin población. Entonces es lamentable con la cantidad de recursos naturales que hay ahí, de no tener, por ejemplo, agroindustria, que se pueda, empresas de jugo, ¿cierto?, enlatados, en fin, cualquier tipo de cosa procesada que se pudiese generar ahí. ¿Le falta fuerza al Estado para abordar todas estas zonas rezagadas? Sí, yo creo que uno de los problemas que hay y en la entrega del informe hoy día en la mañana en la universidad, bueno, tú estuviste presente y había un empresario del sector agrícola que efectivamente, bueno, agrupa a todos los pequeños y medianos agricultores de la región, daba cuenta de que si no hay mayor apoyo e incentivos de políticas públicas, es muy poco lo que se puede hacer. Por tanto, la propuesta nuestra es que haya una relación, o más bien una congruencia público-privada, e incluso también a través de los estudios propios de las universidades, para que se aborde en forma más específica las realidades locales. Porque tú hoy en día, con datos y fuentes secundarias como la información estadística del INE, no encuentras tú información tan clara de la localidad. Localidades como Pencahue, por ejemplo. No encontramos mayormente información. Por tanto, ¿qué requieren los empresarios? ¿Qué requiere el sector público? Que trabajemos en esa zona en forma local. Para mí, más que no tener una voluntad política, aquí lo que ha pasado es que hemos abordado las cosas en términos más bien macroeconómicos. Y lo microeconómico, como puede ser el estudio de localidades más pequeñas, lo hemos dejado de lado. Y eso está generando, obviamente, primero a nivel pequeño, pero va creciendo a la medida que se acumulan todas estas problemáticas a nivel regional, estamos generando un problema mayor. De desigualdad, por ejemplo. Y de desigualdad, por ejemplo. Eso es importante lo que dijiste, porque se analiza la economía siempre desde el número del crecimiento económico como el gran índice, y que si se crecía a un 6, a un 7, ya con eso no había más que analizar. Sí. Pero ahora estos temas son los que se están poniendo en la agenda. Sí, hay un indicador, que es el índice de pobreza, que ha estado previo al debate, o más bien a las elecciones, finales de los debates, estuvo presente, que es justamente el disminuir la pobreza. ¿Okay?
que se ha planteado siempre como un gran desafío a los candidatos disminuir permanentemente la No hay pobreza. claridad tampoco de cuánta es la pobreza que hay real. Claro, y ahí hay dos indicadores que en este momento que yo creo que no se está entendiendo de cómo estos indicadores podrían contribuir, que es uno, la pobreza por ingreso, que es la tradicional, a la cual todos aluden, pero para mí es la menos importante, porque tenemos la otra pobreza multidimensional, que trata temáticas como conectividad, empleo, salud, acceso a educación, capital social, redes de trabajo. Y en ese índice de pobreza multidimensional nosotros estamos sobre el 20%. 27%. El 27%, sí. Efectivamente. Y fíjate que si tú te vas a ese indicador, para mí es más difícil de mejorar que el otro por ingreso. Porque darle mayor conectividad a la zona rural, se entenderá que la inversión es muy grande y los tiempos son otros. Así que cuando a nosotros nos proponen disminuir la pobreza, bueno, por ingreso puede ser más rápido, pero la pobreza multidimensional, que tiene que ver más con el desarrollo de los Ese era pueblos, el enfoque antiguo de analizar la pobreza en los años 90. Exactamente. Que también tiene que ver con lo del crecimiento. Claro, era un enfoque obviamente mucho más economicista que el que se está planteando ahora con una connotación más social. Y creo que por ahí justamente nosotros tenemos que trabajar. Tú me preguntabas de la conectividad vial y de redes. Hay un índice de desarrollo regional, el IDERE, que también determina o calcula la Universidad Autónoma a través del ICHEM en Santiago, y ubica esta región como la peor en ese índice de conectividad vial y acceso a redes. Ustedes algo hablaron respecto, ciertamente, al tráfico, que las calles no están concebidas para el crecimiento de la población, y esto parece que sigue, no para, y no tenemos buena conectividad. Llegar a las zonas rurales, con educación, con salud, con agua, también en el encuentro de día se planteó, es muy complejo. Y la red de datos de Internet, esta región sale con la peor banda ancha de Chile. Y siendo que ya Chile se considera como un país que tiene una banda ancha que no es muy buena. Sí. Entonces ahí entendemos que nos falta mucho para el desarrollo. ¿Tú crees que el tema de la ciudad, el crecimiento de las ciudades, la conectividad vial, va a ser parte de la agenda? Porque yo lo he escuchado incipientemente. Parece que esto va a tomar mucha fuerza en el próximo tiempo. Claro. Mira, ahí el tema de la conectividad vial no pasa, creo yo, solamente por estar permanentemente viendo cómo construimos accesos, vías, calles, para abordar una problemática de emergencia o de urgencia, sino que esto pasa porque repensemos la situación vial a 10, 15 y quizás 20 años. Esto es complejo porque es un tema muy político. No, claro, y las inversiones son muy grandes además. Sí, pero el tema en ese sentido de cómo las autoridades políticas, porque al final ellos no van a ver los réditos. Quizás existe un trabajo, pero se siembra algo y al final después quizás los beneficios se los lleve alguien de la coalición que está al frente. Pero ahí hay que ver la generosidad que tienen los políticos y la altura de miras que pueden tener para el crecimiento de la ciudad. Es que ahí creo que como país nos falta distinguir políticas de Estado, que son más allá de los gobiernos de turno, qué políticas públicas propias de gobierno, qué es el incentivo que quiere poner cada gobierno en su mandato. Yo creo que el tema de la conectividad vial es una política de Estado, no es una política de gobierno. Y como política de Estado debería justamente trabajarse en un periodo de largo plazo para que esto a futuro tenga una mayor viabilidad. Creo que una cosa sí, en el corto plazo se puede mejorar. Es súper complicado el tema de los 4 años de gobierno sin reelección. No, eso es imposible. O sea, fundamentalmente son 2 años de gobierno y lo otro ya es campaña. Y con los recursos que ya están totalmente comprometidos. Sí. O sea, es una situación imposible. Pero hay cuestiones que podrían mejorar, fíjate, pequeñas cosas. Por ejemplo, ¿por qué las ciudades como Talca, capital regional, o la ciudad de Linares, capital provincial, se está generando una gran cantidad de gente y población? Porque no hemos sabido como territorio hacer un desarrollo local. O sea, para descongestionar no solo basta con construir vías, accesos, sino que también incentivar que las personas permanezcan en sus localidades territoriales. Pero para eso tenemos que darle empresas, trabajo, accesos, servicios. Los servicios públicos también están centralizados en las capitales provinciales. Ahí volvemos a lo que hablamos sobre Linares también, que la gente emigra o lo que pasa en Talca. Lo comentaste en tu exposición, la gente estudia, entra a la universidad, pero ese capital humano no se queda aquí.
Hay una fuga inmensa de capital humano en la región del Maule. La región del Maule ha mejorado sustantivamente la calidad de sus instituciones de educación superior, y eso lo sabemos. Vemos una población flotante de universitarios bastante importante que ha crecido en los últimos 10 años. Sin embargo, cuando observamos las cifras de ocupación, el 77% de los ocupados en la región del Maule tiene hasta enseñanza media. Y uno dice, ¿qué pasa con la gente que es técnico profesional? Y bueno, la respuesta más directa es que esa gente se está yendo a otras regiones, en particular a Santiago, a Concepción, porque acá no le estamos dando un trabajo que esté acorde a sus competencias y por tanto ven y se proyectan mejor en otros lugares. Esa fuga es lamentable. ¿Se paga poco acá? Se paga poco. No hay. Piensa tú, por ejemplo, un ingeniero civil industrial. ¿Cuántas industrias realmente significativas podrán estar en esta región para ofrecer, ¿cierto?, la posibilidad de que se desarrolle ese capital humano en sus empresas? Es poco. Hoy día, lamentablemente, profesiones del área técnica, industrial, terminan trabajando en el servicio, en comercio. Tú ves hoy día un ingeniero civil industrial trabajando en una multitienda. A lo mejor como gerente de venta, pero uno entiende de que estuvo formado más bien para el desarrollo industrial tecnológico. En el fondo lo que estudió no le sirve en el lugar que está trabajando. Por eso es que los que quieren realmente desarrollarse en su área se van justamente a donde están los sectores con más capital y tecnología. Gracias, Guillermo, por haber comentado. Bueno, hay muchos temas también por tocar. La migración, por ejemplo. La migración queda pendiente. Bueno, vamos también a hacer una nota, lo vamos a mostrar en la edición central, donde vamos también a analizar otros puntos que quizás no conversamos en esta entrevista para los televidentes que estén interesados. ¿Y lo pueden, está disponible? Sí, el documento ya está disponible en la página de la universidad, pero obviamente me imagino que ustedes también pueden hacer disponible información y se los puedo hacer llegar sin ningún problema para que lo cuenten y lo difundan. Guillermo Riquelme, académico de la Universidad Autónoma, bueno, ¿con quién más hiciste el...? Bueno, hubieron dos colegas que son parte del centro de estudio, que Felipe Tello, sociólogo, y Jaime González, antropólogo, que aportaron justamente en los análisis cualitativos. Gracias, Guillermo.